Eso se llama mobbing. Eso es acoso laboral puro. ¿A qué se le llama? ¿Qué evalúa la norma? Que haya un entorno organizacional favorable. ¿Qué es eso? Que los trabajadores desarrollen sentido de pertenencia, es decir, que tengan la camiseta puesta, que trabajen convencidos de estar en su empresa, que se evalúe ese entorno organizacional, que no haya violencia laboral, que se evalúe el desempeño y como resultado de ello los trabajadores tengan oportunidades de crecimiento cuando tienen resultados favorables, que no haya síndrome de estar quemado por el trabajo que ya expliqué, que no haya un estrés alto y sostenido, que la jornada de trabajo no exceda las capacidades del trabajador o, como dije ya, que no interfiera en su vida familiar, que no haya estrés postraumático, que ya expliqué, equilibrio trabajo-familia, y que haya un liderazgo favorecedor del desempeño. Es decir, que mi líder modele, ¿no?, ejemplifique lo que tiene que esperar o debe esperar de sus trabajadores. Es decir, que no sea choro y que realmente haga lo que tiene que hacer. Paso número uno para cumplir con la normatividad. Curso de sensibilización a factores de riesgo psicosociales, el cual se imparte a mandos medios y superiores. Tiene que ser paso número uno, porque si los mandos medios y superiores no comprenden qué son los factores psicosociales, con detallito, no saben cómo prevenirlos, entonces cuando uno vaya a aplicar cuestionarios y les entregue un diagnóstico, no van a cachar nada. A decir, ¿sabes qué? Elabórate un plan de acción. Ahí me dices en qué va a consistir la capacitación y cuánto me va a costar, pero no va a ser una persona que sea un agente de cambio en su empresa, y peor aún, que no puede transmitir el conocimiento en cascada a las personas que ustedes tienen abajo, ¿no? La creación de política de prevención de factores de riesgo psicosociales. Este es paso uno, porque la creación de política de prevención es de obligatoriedad para 2019. No hay forma de que construyamos una política si no, como mandos medios y superiores, tuvimos un curso de sensibilización. O bueno, sí hay una manera. Pueden contratar un despacho y le dicen, hazme la política, me la das escrita, me elaboras la campaña de concientización para los trabajadores, ya saben cómo funciona esto, se manda a imprimir en un póster, tiene que estar a la vista de todos, ahí le das un flyer a cada trabajador y yo me desentiendo. ¿Pueden hacer eso? Sí, por supuesto, la norma no dice que no. La norma no te dice la forma, la norma te dice lo que tienes que hacer. Ustedes eligen si de esto sacan las mejores oportunidades, como dije, o se van a la obligatoriedad y se acabó. Yo les sugiero que no se vayan solo a la obligatoriedad y que sí, la política de prevención de riesgos se construya con mandos medios y superiores, para que sepan qué quedó escrito ahí y después puedan bajar en cascada a todos sus colaboradores de qué se trata esto. El plan de trabajo sería el siguiente: la observación directa de los trabajadores por parte de los especialistas que van a ir a aplicar los cuestionarios y la aplicación de los cuestionarios. ¿Por qué observación directa cuando vas a aplicar los cuestionarios? Porque si ustedes contratan expertos en el tema, entonces podemos detectar conductas alteradas desde el momento en que le das el cuestionario. Que alguien te entregó la hojita de volada, ¿no? Ya terminé, pero nosotros estamos observando cómo contesta la gente y estamos haciendo anotaciones que serán tomadas en cuenta para el diagnóstico. Que contestes de volada puede responder a que auténticamente la gente no comprendió la pregunta, o la serie de preguntas, en cuyo caso se tiene que dar una aplicación asistida para decirle con palitos y bolitas qué es lo que está preguntando, con palitos y bolitas cómo está la escala de respuestas, que si pones 5 significa tal y si pones 1 significa tal, pues te da risa, pero de verdad tenemos colaboradores a las que hay que explicarle eso con detalle para que no nos vayan a contestar al revés y entonces va a salir un área con muy alto riesgo porque la persona no entendió la escala de respuestas, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una aplicación asistida. Además pudo haber contestado rápido porque está evadiendo contestar esto. Le echa ojo a todas las preguntas, no, pues esto está el cocol, quién sabe qué van a hacer con esta información. Ahí está, ¿no? Para salir del paso.
Igual que los que están pensando nomás cumplir con la obligatoriedad, el trabajador en ese momento está pensando, les pongo una bola de touches ahí, punto, se los doy. Pero nosotros estamos observando qué pasa ahí. Sabemos a qué área pertenece ese trabajador en cada empresa. Y entonces vamos a corroborar nuestras observaciones con lo que obtengamos en sus cuestionarios. Después, ya evaluamos, ya tenemos todos los cuestionarios y elaboramos un diagnóstico. ¿Qué dice la norma respecto del diagnóstico? Me lo tienes que entregar en forma de semáforo. Riesgo muy alto y alto en rojo, riesgo medio en amarillo, riesgo bajo o nulo en verde, riesgo bajo en verde, nulo o despreciable, dice la norma, riesgo nulo o despreciable en blanquito, ¿no? Riesgo muy alto y alto, la norma exige que a las personas que forman esa área hay que aplicarles pruebas clínicas, solo a las áreas que salieron con riesgo alto y muy alto. Pruebas clínicas para determinar qué riesgo tiene, de qué tipo y de qué intensidad está afectado el trabajador. ¿Para qué es útil esto para ustedes? Para evitar una denuncia. Les sale mucho más barato pagar quien evalúa a los trabajadores que salieron con riesgo alto y muy alto, que si un trabajador o un grupo de trabajadores los denuncian, porque ya había salido, ya se habían quejado, ya por ahí había un escritito de que la están pasando mal, de que ya no aguantan, de que los tratan mal, de que bla, y no les habíamos hecho caso. Entonces, cuando aplicamos los cuestionarios de la norma, sale riesgo muy alto en un área. Dice la norma, a esa área, a ese grupo de personas se voy. Inmediatamente le aplicas pruebas clínicas, tienes que tener la evidencia de que las pruebas clínicas fueron aplicadas por un experto, que derivado de esas pruebas clínicas elaboraste un plan de prevención para esa área y que lo aplicaste ipso factamente. Es decir, ese trabajador, aunque vaya y se queje por donde ustedes quieran, ustedes tienen la evidencia y la protección como empresarios de que fueron atendidos. Tienen ya en su portafolio de evidencias los cuestionarios originales llenados a puño y letra, en donde dice que es un trabajador de tal área. No se pone nombre en los cuestionarios, pero sí se pone área para que nosotros podamos segmentar para el análisis. Riesgo alto, muy alto, pruebas clínicas, diagnóstico, intervención inmediata. Riesgo medio, dice la norma. A partir de riesgo medio tienes que ya generar un plan de acción que constituye un plan de capacitación que va a formar parte o podría formar parte del plan anual de capacitación que la norma exige que cada empresa tenga. ¿Sí? 4 casos que creo que la mayoría hemos vivido en términos reales. 1. Cuando contratas a un técnico, voy a hablar de la parte operativa. Contratas a un técnico y resulta que número 1 es superhéroe o es Superman o es Flash o es Batman. Caso concreto, fueron a hacer un servicio en un camión. Entonces se subió este cuate con la máquina puesta, 20 litros, estás hablando de 25 kilos, estando arriba, a la hora de bajarse, dentro de un procedimiento es que quitas la máquina, la bajas, te agarras y te bajas del camión y luego bajas la máquina, la pones en el piso y ya es todo. Entonces este cuate pegó el brinco, se arriba del camión. ¿Por qué no? Pero el problema era que había de los tubos que son para detener a los camiones, ¿no? Entonces, cayó exactamente en el centro del tubo. Y con toda la máquina. Con todo el peso de la máquina. Con todo el peso de la máquina cayó y fue un fregazo, ¿no? Caso 2. Y quedó estéril. Por supuesto. Entonces, caso 2, el trabajador está haciendo un servicio, alturas y todo el equipamiento y demás, una persona abajo supervisando. ¿Sabes que ya es tiempo de salir? Ya bájate. A ver si me escuchan atrás, no. Ahí, bueno, uno, ¿ya? Ok. Entonces, caso 2, un trabajador estaba haciendo un trabajo en alturas, entonces todo el equipamiento, EPP correcto, supervisión abajo, etcétera. Pero 5 minutos más, ya nada más termino esta área para no dejarla pendiente para mañana. A la hora que se descuida, se prensa, queda prensado contra el techo y pues lo tuvieron que ir a abrir como si fuera res para revisarle que no tuviera estallamiento de vísceras y todo. No pasó a mayores, afortunadamente, pero pues hubo una consecuencia, ¿no?
Claro. Caso 3, una persona, área administrativa, empieza a tener cierto nivel, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a adquirir obligaciones económicas. Llega un momento en que empieza a ver que su planeación administrativa financiera no es la adecuada, y ahora empieza a tener esos signos de estrés. ¿Por qué? Porque no le alcanza. ¿Qué es lo que quiere? Pues páguenme más, porque hago más trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, tú estás diciendo observación, evaluación, análisis, diagnóstico, capacitación. Estos 3 casos tenían aparentemente esto de respaldo. Sin embargo, los 3 han sido broncas jurídicas administrativas. Justamente, Y nos está espantando. Justamente esa es la razón por la cual tenemos que sensibilizar en factores de riesgos psicosociales, no solo a mandos medios y superiores, sino a todos los trabajadores. Y esa es la razón por la cual la norma exige que desde octubre de 2019 los trabajadores estén recontra informados de qué son los factores de riesgo, ¿no? No solo cuestiones de seguridad, porque lo que tú estás planteando es que tienen todas las capacitaciones técnicas habidas y por haber, pero falta como esta otra perspectiva de qué cosas te pueden provocar que tú olvides todas las reglas de seguridad que te han sido aquí enseñadas, ¿no? Porque seguramente está pensando en otra cosa, porque seguramente es una persona, estoy inventando el ejemplo, que tiene ego de más, y entonces piensa, como dices, que es Superman o primo de Batman, y se puede pegar el brinco, porque tienen otros problemas de personalidad que no han sido detectados. Ahora, quiero ser muy clara, no estoy ni siquiera insinuando que los cuestionarios de la norma 35 evalúan personalidad, de ninguna manera, pero sí nos dan indicadores de que algo está pasando con cierto grupo de personas dentro del área. Y si sale el riesgo muy alto, vamos a aplicar pruebas clínicas. Y no se imaginan cuánta cosa detectamos en ciertos grupos que ustedes dicen, es que esa área como es conflictiva, por Dios, ¿no? Y les cambiamos a una persona y siguen conflictivos. Y les cambiamos al líder y siguen conflictivos. Algo está pasando que no hemos detectado. Justamente, los cuestionarios de la norma nos van a dar indicadores de que algo está pasando en este sentido. Aplicas pruebas clínicas e identificas de una vez por todas qué está pasando. Si eso se puede solucionar en grupo, se soluciona en grupo con una capacitación, te dice la norma 35. No se puede en grupo, entonces va a la terapia individual. Y ustedes deciden a dónde. Lo pueden mandar al seguro y esperarse que cada 3 meses le den una consulta, o se contratan un servicio privado de terapia, porque esa área es crucial para su empresa, ese trabajador es muy bueno técnicamente, ustedes deciden. Lo que no pueden hacer es cometer un acto discriminatorio disfrazado de que con los resultados de los cuestionarios ustedes tomen decisiones, porque eso 100% constituye un acto de discriminación por el cual van a ser denunciados seriamente. Después se lleva a cabo la capacitación, se implementa la capacitación de acuerdo a la necesidad empresarial, se hace un traje a la medida de cada empresa, porque lo que da resultado en una no da resultado en otra. Cada quien, todos podemos tener dolor de cabeza, pero hasta el dolor de cabeza es distinto en cada persona. A unos les duele aquí enfrente, a otros les llega una punzada, a otros el dolor lo tienen en la parte posterior, en la nuca. Entonces no hay machote, no hay tratamiento que sea como aplicable a todos. Se tiene que hacer un traje a la medida, se ejecuta, se da seguimiento y se deben de medir los resultados antes de intervención y después de intervención. Tendrán que tener cuidado de que las capacitaciones que se deriven de ese diagnóstico esté todo documentado, porque la documentación, todo el archivo el archivo y el portafolio de evidencias para 2020 lo tenemos que tener listo, ¿no? El dolor de pareja es con eso, sí, yo sé. Pero traje un kit de paracetamoles que tengo allá afuera. Estos son los cuestionarios que maneja la norma. Tenemos que aplicar 2 cuestionarios por persona obligatoriamente. El cuestionario que evalúa si las personas han vivido o presenciado un acontecimiento traumático severo, y el cuestionario para identificar factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo.
Recuérdense que dije, empresas que solo tienen de 1 a 15 trabajadores, no hay que aplicar cuestionarios. De 15 a 50 trabajadores se trabaja el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos y uno de los cuestionarios que viene en la norma, la pueden consultar en internet, guía de referencia 2, se llama para empresas de 15 a 50 trabajadores. Y si tienen más de 50 trabajadores, se aplica igualmente el cuestionario que evalúa eventos traumáticos severos y el cuestionario que viene en la guía de referencia 3 de evaluación de clima organizacional. Sí. Perdón, no sé si lo va a responder más adelante. Los que tenemos menos de 15 trabajadores, ¿no aplicamos cuestionarios? ¿Qué sigue? Tienes que cumplir nada más como 4 numerales, que es una cosa sencillísima. Sí o sí, tienes que informar a tus trabajadores qué son los factores de riesgo, la sensibilización de la que hablé al principio, así el paso 1, ese es el que tienes que cumplir, ¿no? Y ni siquiera para 1 a 15 trabajadores nos pide la Secretaría que lo tengas como en un gran portafolio de evidencias. Solo tienes que demostrar que los superiores saben de qué se trata esto y que diste a tus trabajadores cursos o tallercitos que posteaste. Tienes que tener la política de prevención de riesgos, esa es para todos, y que la diste a conocer a tus trabajadores, ¿no? Es muy sencillo, es muy sencillo. Digo, tampoco lo puedes hacer tú, ¿no? Pero es eso. No, es que él es primo de Juan Camaney. Por eso me canso. Sí, por eso está exhausto. Beneficios de atender los factores de riesgo psicosociales, reducir el ausentismo, el presentismo y la rotación de personal. Ya saben qué es el presentismo. Estos trabajadores que nada más están haciendo horas pompa en el trabajo, ¿no? Esperando que sea la hora de salir o el día de la quincena, como para que me regrese la motivación, porque 2 días antes de la quincena ya se sienten como síndrome de estar quemado, ¿no? Pero así les ocurre cada mes. Que haya un incremento de la productividad, disminución de accidentes laborales, un ambiente de trabajo saludable, prevención de conflictos entre colaboradores, intervención en eventos traumáticos, prevención de la violencia, revisión de la carga de trabajo, la promoción de un liderazgo positivo. Si los dividimos en cualitativos y cuantitativos, porque sabemos que los beneficios cuantitativos importan mucho en las empresas, lo que tendremos es una disminución de la prima de riesgo porque van a disminuir los accidentes. El ROI, que es la recuperación de la inversión vía incremento de la utilidad de la empresa, va a ser sostenible a largo plazo con nuestros programas. Disminución del desperdicio, ya saben, del scrap, reducción de costos de operación, mejora de la calidad del producto o del servicio, disminución de visitas al servicio médico y reducción de costos en capacitación de temas psicosociales en largo plazo, ya que la evolución del personal es sostenible en función de los programas que ustedes contraten derivados de su diagnóstico. Esta es la experiencia que nos respalda, pero les quiero hablar antes de las multas. Ahí está. La Secretaría del Trabajo impondrá multas por cada uno de los empleados afectados desde 50 hasta 5,000 UMAS, que es la unidad de medida de actualización. El UMA está ahorita más o menos en 84.49 y se puede elevar su prima del Seguro Social por accidentes laborales. La multa más alta, 422,453 pesos, si no me equivoco, es la que ustedes van a obtener si para 2019 no tienen creada. No tienen el curso de sensibilización, la política de prevención de riesgos ya armada y la campaña de información y concientización a todos los trabajadores de la empresa de qué son los factores, en qué consiste la política, cómo pueden prevenir los factores y, muy importante, informarles que pueden denunciar cualquiera de los factores psicosociales que nosotros les vamos a explicar detalladamente. Pero a ver, veamos esto como sin susto. Sí. Curso de sensibilización, política de prevención de riesgos, campaña de información a los trabajadores de qué son los factores. Ajá.
de la política de prevención de riesgos, se las tenemos que dar a conocer, y ahí ustedes, bueno, lo que van a hacer es contratar, o si ustedes tienen dentro de su empresa quien se encargue del marketing, o ustedes se la saben, o tienen un despacho externo que trabaje marketing, tienen que crear una campaña de información y concientización hacia los trabajadores, de todos estos puntos que acabo de decir. La línea de denuncia, les sugiero, o forman un comité que se tiene que constituir dentro de la empresa, ¿no? O contratan un outsourcing. Hay empresas que se dedican a eso. Se le da a cada trabajador una como tarjetita de crédito que tiene el teléfono de una línea de denuncia. El trabajador llama y dice: tengo un supervisor que me está agarrando las pompas todo el tiempo, ¿no? Se para atrás de mí, no solo me las ve, me las toca, ¿no? Y no sé qué hacer. Ya le dije a de recursos humanos y no me hacen caso, porque es su cuate, son compadres. Entonces, esos despachos hablan, ay, se turnan, cállate, este hombre qué malo. Ese despacho se dirige al comité que está creado en la empresa, que esa outsourcing ya lo tiene registrado, se investiga el caso, se le da seguimiento y se soluciona. De esa manera sus trabajadores saben que sus denuncias van a ser atendidas, que no van a tener miedo a represalias, a que ustedes manipulen la información, agarren la hojita de la queja y la tiren al baño y que nunca va a cambiar nada ahí. O se crea un comité de seguridad dentro de la empresa que a ustedes estén seguros de que le van a dar la confianza a sus trabajadores, de que pueden denunciar y que esto va a tener un resultado positivo para ellos, ¿no? Perdón, no informar a los trabajadores cuál es la línea de denuncia que tiene su empresa, constituye la multa más alta, la de 422.450 y alguito, ¿no? Entonces, quiero por favor que se vayan con eso para cerrar, ahorita voy. Obligatoriedad, sí o sí, para 2019. Curso de sensibilización a mandos medios y superiores. Creamos la política de riesgos psicosociales. Se informa a los trabajadores qué son los factores de riesgo y cómo pueden denunciar, pero también cómo ellos lo pueden prevenir. Es algo que no quiero que se les olvide. La obligación del trabajador es: ya te informé qué son los factores de riesgo psicosociales, tú y todos son los responsables 100% de mantener un clima laboral saludable. Los patrones no crean los climas laborales. El clima laboral está sostenido entre todos. Entonces los trabajadores van a firmar una hojita que súper lindos ustedes les van a pasar con el nombre de cada uno, en qué área se encuentra, su número de empleado y que diga arriba así con letras muy grandes: curso de sensibilización, concientización a los factores de riesgo psicosociales. El trabajador se compromete a crear un clima organizacional favorecedor del desempeño y a no ejercer acciones de violencia laboral, ¿no? Y cada trabajador les firma, porque si un trabajador les quiere denunciar, lo que ustedes van a hacer es ir a la secretaría y te voy a decir: ¡tarán! Aquí tengo yo que tengo todas mis evidencias, ¿no? Se escogió una muestra representativa, se le informó a los trabajadores, se hizo esta campaña, se entregó este tipo de flyers a cada trabajador, les dimos este curso de sensibilización, que es un tallercito interactivo que vino a dar la maestra en psicología perengana, que es alguien que tiene las cartas credenciales suficientes para ello, cédula, no procede la denuncia de ese trabajador. ¡Pum! Entonces, no es que ahora los trabajadores nos van a traer en salsa porque nos pueden denunciar. Ustedes, empresarios, tienen manera, si se alinean por la derecha y van cumpliendo con todas estas especificaciones, no van a tener un problema. Porque además, pero además no les estoy dando un tip para que se laven las manos y se salgan de la bronca. Les estoy dando un tip para que solucionen temas que solo ustedes saben dónde les está apretando el zapato, pero que podemos utilizar a la norma como un muy buen pretexto para atender esos temas como los que ya vimos, ¿no? La comisión que dices es adicional a las 5 comisiones que la Secretaría de Trabajo exige que debe tener.
Pueden estar conformadas por algunos de los mismos miembros, pero tiene que estar constituida de una manera adicional y tiene que estar oficializada. Sí. Bueno, esta es la experiencia que nos respalda. Estas son las empresas donde nosotros hemos trabajado y trabajamos. Y pues espero que esto haya sido para ustedes muy útil, muy esclarecedor y no se vayan espantados, por favor, sino más bien conscientes. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. En el caso que tengamos personal que esté en outsourcing, ¿cómo se puede manejar esto? ¿Qué resultados daría? Está dentro de tu centro de trabajo, Sí. y se evalúa como tal. No importa que le pague otra empresa, está funcionando dentro de tu centro de trabajo y entra dentro de la plantilla de tu centro de trabajo. Se le cuenta como uno más. No, del centro de trabajo donde se desempeña ese trabajador. Sí, no vayan a decir, no es que como tengo 25 en outsourcing, esos 25 no son mi responsabilidad. Claro que son tu responsabilidad. Y responsabilidad es el trabajador. El otro día me preguntaron en una empresa, oye, pero tengo 5 personas que acabo de contratar, tienen una semana y esta semana van a venir ustedes a aplicar los cuestionarios. Esas 5 personas no, ¿verdad? Digo, no, claro que sí, porque esas 5 personas ya están dentro de este centro de trabajo. Y esas 5 personas las tienes que incluir en tus cuestionarios. ¿Mm? ¿Un centro comercial? ¿Qué, perdón? Así es. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Quiénes están autorizados para hacer el estudio y realizar el diagnóstico? Muy buena tu pregunta. No hay, hasta hoy, hoy, no hay ninguna certificación para esto. ¿Quién está autorizado? Alguien que tenga los grados académicos para poder hacerlo, ¿no? Así, que tú digas, la unidad verificadora, tal, me estás preguntando por las unidades verificadoras o quién puede aplicar los cuestionarios. ¿Quién puede aplicar los cuestionarios? Alguien como nosotros, un despacho que esté conformado por gente altamente especializada para que estés seguro que los cuestionarios van a ser aplicados como marca la norma, pero que te van a hacer un diagnóstico exactito que va a derivar en un plan de acción que sí te va a solucionar lo que salga. ¿Y alguna institución del gobierno? No hay ahorita. Entonces, está como que ya está incongruente el asunto. Yo dije que tiene incongruencia. Les voy a decir cuál es la máxima incongruencia. No debería decirse, pero se los voy a decir. Así, la neta del planeta es que la Secretaría del Trabajo no está preparada para evaluar a tanta empresa que tenemos en la zona. Hay muy pocas unidades verificadoras registradas. Antes de que saliera el PRI del poder, ya todo el mundo hizo su agosto, ya estaban las unidades verificadoras, todo el mundo estaba fascinado. ¡Chin! Que sale el PRI, llega López Obrador y cambió toditito, bueno, en muchos rubros, pero en este también. Esto de las unidades verificadoras, lo lamento mucho, pero es un asunto político. Es de lana, es de quien dio la mordida, quien se mete, quien favorece a quién, etcétera. Ahorita no están registrando unidades verificadoras y no hay ningún curso de certificación para ello. También están con marchas forzadas la Secretaría del Trabajo capacitando auditores. Algunos auditores que ya auditaban otras normas los están capacitando para auditar esta. Y es ahí que van a tener pensamientos diferentes. Así es. Es que yo pienso que esto es así, yo pienso que es así, y te la voy a aplicar como yo pienso, a mi criterio. Mira, no, tampoco están así. Los auditores están siendo capacitados, ¿no? Y se tendrán que capacitar en función de lo que está escrito en la norma. Por eso yo les digo, contraten para hacer esto a quien de verdad les pueda armar un portafolio de evidencias que no deje lugar a dudas. Les paso un tip. Hay empresas, no voy a decir nombres, que están ofreciendo un diagnóstico baratísimo que se llama método ISTAS, I-S-T-A-S. El método ISTAS no está validado en México. No, es que estos también evalúan riesgos psicosociales y lo permite la Secretaría del Trabajo. Es mentira. Es muy barato, se los van a ofrecer hasta en 50 pesos la aplicación por empleado. Es muy barato, no lo compren, no está validado en México y eso no va a pasar una auditoría. Cuidado con eso. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta el diagnóstico? 200 pesos por empleado el cuestionario y la elaboración del diagnóstico. Ok, 200 pesos. Sí, tampoco es una cosa que digas, ay, es impagable. Una pregunta que tengo más. Sí. La gente que están capacitando en Secretaría de Trabajo, ¿sabe perfectamente lo que van a auditar?
Ellos se pueden, o sea, ellos cómo nos van a comprobar ellos que están certificados. Eso es algo que no te puedo responder porque yo no trabajo para la Secretaría del Trabajo, pero comparto tu duda. Lo comparto. Tienen que estar capacitados para aplicarla, si no, ¿cómo? Comparto tu inquietud y le pido al cielo que salga a auditar uno que tenga un buen criterio. Sí. Sí, ingeniero, como lo lo siguiente. En una ocasión, de las pocas empresas que ha venido la Secretaría de trabajo y recuerdo un requisito. Me dijeron, oye, ya colocaste en la pared o en el periódico mural de la empresa tus utilidades, y hubo una empresa, hubo uno de los empleados que la recibieron. Digo, oye, desconozco que yo tenía que hacer eso. Ajá. Luego recuerdo que me dijeron, oye, ¿tienes un proyecto por escrito de reparto de utilidades? Tampoco sé. Entonces yo me fui con la contadora y le dije, oiga, necesito esto. Dijo, no sé. Entonces me fui a la Secretaría de Trabajo. Recuerdo que ya estaban por salir y me atendió uno de los directivos y digo, oiga, ¿y esto cómo se hace? Me dio algunos tips. Aquí la reflexión es esta. Creo que la Secretaría de Trabajo no tiene toda la capacidad, pero generalmente creo que es como un tipo de sorteo y dicen, a ver, ustedes tres váyanse a ver este y este. Sí, sí. Porque de los colegas que yo conozco, pues nadie ha recibido visitas de la Secretaría del Trabajo, nada más yo, Así es. ¿verdad? Y para nuestra mala suerte se van con las empresas más chicas, ¿no? Entonces, mira, por eso les digo, y se los repito, entre más ordenado tengas tu portafolio, llega el auditor, le dices cuestionarios, política, Claro. campaña de información, muestra representativa, dice aquí no hay negocio, y no te van a jeringar más. ¿O qué te parece lo siguiente? Hacer como un tipo de comité, yo estoy en el Bajío, y presentarnos a la Secretaría de Trabajo, tocar puertas y decirles, oye, necesitamos que nos des una capacitación para entender y comprender, y seguramente nos van a decir, váyanse con el niño. Ella sabe. Eso estaría perfecto. Pues sí, Eso estuvo muy porque bien. creo que sí hay muchas carencias en la Secretaría de Trabajo, No, pues aunque claro que se las sabe hay. que mandaron, pues sí, pues sí, porque recibieron un presupuesto muy alto. Creo que la Secretaría de Trabajo tiene un Sí, presupuesto. sí. Hay dependencias que le recortaron, pero creo que la Secretaría de Trabajo viene un Pues que cañonazo de espero que lo presupuesto. utilicen adecuadamente. Muchas gracias. ¿Alguien quería Pues sí. preguntar algo allá atrás? Sí, allá atrás, mira. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Esta norma aplica a partir de las empresas que tienen cuántos empleados? Desde de 1 a 15 trabajadores tienes que cumplir con ciertos numerales, de 15 a 50 trabajadores algunos numerales más, y a partir de 50 trabajadores todos los numerales, aplicable a todas las empresas de este país. Sin excepción, no importa el giro, a todas las empresas. ¿Listo? Señor, adelante. Jaime Roma está trabajando con los chavos para el futuro, los estos del trabajo, construyendo el futuro. A ver, Aparicio, Tenemos algunos becarios también del Sí. Sistema Nacional de Empleo, Sí. pero nos están regulando y nos están pidiendo todas estas cosas los mismos supervisores o inspectores de esos programas. Sí. ¿Es correcto? Sí. Solamente hoy sí estoy aclarando los tips que tú pasaste, que la verdad pues sí, de 50 trabajadores para arriba que no llegamos todavía, Qué bueno. Así. Para estos efectos, qué bueno. pero sí nos estaban aplicando así en general todo. Sí, claro que lo están aplicando. De hecho, ya muchos clientes están exigiendo que si esta empresa no está alineada con la 035, ya no les van a comprar, ¿no? Eso también van a empezar a amarrar. Así como uno no puede hacerle verificación si no tiene pagada la tenencia y van amarrando una cosa con la otra, así va a ser con esto. Los clientes van a exigir que nosotros estemos ya alineados a la 35 y entonces sí vamos a ser confiables para ellos. No podría darse el caso como me pasó a mí, que me dijeron, te vamos a dar 7 días para que te alinees, para que empieces a trabajar en ello. Creo que si llevo la documentación y no, te vamos a dar otros 15 días. Sí. No sé si vaya a
No tengo idea, incluso a lo mejor va a haber una prórroga, no tengo idea, ¿no? Probablemente, yo creo que probablemente también tenemos la de malas de que entre que hay prórroga o no, los auditores que sí están ya calificados van a ir y pues de a dedazo a ver a quién le toca. Por eso no seamos tan mexicanos y empecemos a hacerlo y no nos esperemos hasta el 1 de octubre para ver qué empezamos a armar. Listo, pues soy Herminia Aguilar de Psicoterapia y Consultoría Empresarial, yo quedo a sus órdenes. Pasé mi tarjetero para que tomaran una tarjetita. No. Devuélvanme la cajita. Así rapidísimo para todos ustedes. Gracias. Pregunta, reflexión. Nuestro proceso de reclutamiento empieza en la fecha. Sí. Hoy día no podemos anunciar. Necesito una persona acostumbrada a trabajar bajo presión. No, miren qué bueno que lo dijiste. Y segunda, perdón. Sí. Hablamos mucho del estrés del trabajador. ¿Y qué pasa del estrés del empresario? No, pues yo por eso, a ver, yo empecé diciendo, ay, sí. No, es que ustedes, a ver, esperen, es que ustedes también son trabajadores. Y yo no dije que los cuestionarios son exclusivos para los de abajo, dije, yo voy a empezar, por eso dije ahí paso número 1, curso de sensibilización a mandos medios y superiores. Es que se empieza atendiendo a ustedes, ¿no? Yo no sé cómo lo hagan otros despachos. Yo, que soy parte del grupo que creó la norma, sé, sin lugar a dudas, que con quien tengo que empezar a atender es con ustedes. También, sí, también si quieres. Pero el señor hizo otro comentario, ya para cerrar, porque ya nos superpasamos del tiempo. No pueden empezar a pensar en contratar gente que traiga como problemitas psicosociales y a ese no lo contrato, o peor aún, ni se les ocurra bajar de internet el cuestionario, porque están ahí, son del dominio público, y lo vayan a empezar a aplicar para selección de personal, para que ustedes medio interpreten el resultado y determinen que esta persona trae muy alto el factor de riesgo y mejor no la contrato. Eso constituye un acto discriminatorio que es absolutamente ilegal y los van a acusar por discriminación en factores de riesgo psicosociales porque están generando un riesgo en donde no tenían que generarlo. No pueden utilizar el cuestionario excepto para el momento en que se aplica a todo el personal o a la muestra representativa, y de los resultados de esos cuestionarios no se le puede cuestionar al trabajador, poner en tela de juicio su opinión, ni utilizarlo para presionar en ningún sentido, porque constituye un acto de discriminación que la norma está tratando de prevenir. Listo, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Yo creo que es muy amplio el tema, es algo nuevo en algunos temas. Pues vamos, le entregamos un reconocimiento a la licenciada Herminia y lo que es presente, por favor, para que se acuerde de nosotros.